Mongabay es una organización muy importante, es un sitio, un espacio de información, de investigaciones relacionadas principalmente con la conservación, con las ciencias ambientales, con el tema ecológico, con un conjunto de cosas muy relevantes. Aristegui Noticias, este medio de comunicación independiente mexicano, que está en esta fase de consolidación multiplataforma, tiene un convenio con ellos y nosotros tenemos la enorme posibilidad de recuperar contenidos para nuestro espacio Naturaleza Aristegui, este espacio de Naturaleza Aristegui que se creó el año pasado y en el cual, bueno, pues publicamos cosas muy relevantes en materia de diversidad, en materia de medio ambiente, de cambio climático, de crisis climática, de ecología, en fin, de naturaleza. Y bueno, pues apreciamos muchísimo el trabajo que hace Mongabay, que es muy relevante a nivel mundial, es muy reconocido a nivel internacional el trabajo que realizan. Y le aprecio muchísimo a Gonzalo Ortuño López, que forma parte del equipo y que han publicado un importante reporte que se llama Desafíos Ambientales 2026. Es una revisión global, tienen una mirada puesta en América Latina, tienen una mirada puesta en Colombia también, que en este caso Gonzalo se detuvo principalmente en Colombia y en la región, y en México desde luego. Así que estos desafíos ambientales de América Latina en 2026 es muy importante detenernos a saber cuáles son, qué está viendo este muy importante equipo, y nos comparte esta mañana en este programa en vivo pues lo que Gonzalo Ortuño nos va a contar. Gracias, Gonzalo, por estar aquí y bienvenido. Hola, ¿qué tal, Carmen? Al contrario, muchas gracias, mucho gusto y sobre todo gracias por el espacio y la invitación para estar por aquí. Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, pues la palabra desafíos es grande y si le pones ambientales, ¿qué te digo? ¿Qué están viendo? Efectivamente, Carmen, pues iniciamos el año con estos retos, ¿no? Con una cantidad de desafíos y después de hacer un balance en la región en Latinoamérica, desde Mongabay hicimos este análisis en 7 países latinoamericanos que están enfrentando patrones similares, ¿no? Pero con particularidades, ¿no? Y en ese caso, este análisis nos permite ver que compartimos un montón de fenómenos en ese sentido, con distintas diferenciales, por decirlo así, ¿no? Vemos, por ejemplo, en Ecuador y Bolivia, ¿no? Que han decidido modificar sus ministerios de ambiente o reducirlos, ¿no? Y eso va a ser definitivamente un reto para ellos en 2026. Vemos también países que van a tener elecciones en 2026 donde la agenda ambiental pues va a jugar un papel importantísimo, ¿no? Como puede ser en Colombia, en Perú. Vemos también casos como Argentina, ¿no? Que ya inició el año con estos incendios forestales en la Patagonia y recortes presupuestales para atender la agenda ambiental. Y pues bueno, también casos como el de nuestro país, ¿no? En México, donde también los recortes presupuestales fueron algo que marcó la agenda ambiental durante 2025 y sin duda va a ser un reto también para 2026 para poder mantener las áreas naturales protegidas. Pero también, Carmen, creo que es muy importante para quienes nos escuchan, pues entender que estos retos también van a pasar por conectar la agenda ambiental con los derechos humanos, ¿no? Al final de cuentas, es donde podemos percibir o sentir estos impactos de primera mano, y creo que se traducen mucho en lo que hemos visto mucho a través de las noticias y de lo que nos enteramos en nuestra región, que es los ataques a los defensores y defensoras del territorio, y que también se traduce en los derechos de comunidades indígenas, ¿no? Poder tener autonomía, poder defender y vivir de su territorio. Entonces, a grandes rasgos, digamos que vemos estos grandes patrones, grandes conflictos y grandes retos en 2026, pero pues con contextos diferenciados, ¿no? Con contextos diferenciados. Te detuviste, bueno, en Colombia, por ejemplo. Me gustaría si comentas esta parte de lo que se revisó para América Latina. Sí, claro. Colombia también nos pareció un punto muy importante porque, como tú sabrás, y también la gente que nos escucha,
pues lleva prácticamente Colombia siendo una década el país más letal, ¿no? Para personas defensoras y defensores del territorio. También está enfrentando grandes niveles de deforestación, principalmente en la Amazonía. Oficialmente las autoridades de Colombia reconocieron el año pasado que la deforestación aumentó un 43% y concretamente en la Amazonía un 74%. Entonces, vemos también que en casos como los de Colombia, la criminalidad también está muy articulada con las amenazas ambientales, ¿no? La deforestación conectada con las economías ilegales, conectada con la ganadería extensiva ilegal, conectada con la minería ilegal, por supuesto, y también con el acaparamiento de tierras, con, con la agroindustria también. Entonces, son son economías ilícitas que de alguna forma están muy relacionadas también con actividades legales y con economías del día a día ya. Entonces, son actividades muy complejas que son retos también para este año y lo que queda de la administración del gobierno de Gustavo Petro, que prácticamente son seis meses lo que quedan. Entonces, va a ser un punto importante a seguir y vamos a estar muy atentos, por supuesto, en Mongabay, de que sobre todo la agenda ambiental pues no se pierda, ¿no? Entre lo que podría ser esta agenda política y electoral que va a vivir intensamente Colombia los próximos meses. Sí, sin duda. Y en el caso mexicano, ¿qué destacarías para efectos prácticos? Bueno, el caso mexicano fue difícil no poder sintetizar los Sí, principales retos, pero de acuerdo con especialistas, con gente que hemos consultado, pues hay claridad primero en el tema de defensores, ¿no? México sigue siendo top 3, top 5 cada año en cuanto a violencia contra defensores. El Centro Mexicano del Derecho Ambiental, CEMDA, hace un puntual análisis cada año para poder, digamos, eh, tener más de cerca o entender más de cerca cómo evoluciona este fenómeno. Algo que ha insistido mucho es poner atención más allá de tener un mecanismo reactivo a las violencias que ocurren, a las agresiones que ocurren contra defensores, el poder trabajar estos mecanismos de prevención, ¿no? Tener suficiente presupuesto para tener acciones prioritarias, poder trabajar junto a autoridades y organizaciones civiles mecanismos de prevención que permitan atender contextos concretos y prevenir estas agresiones, ¿no? Porque en México tan solo en 2024 fueron, si mal no recuerdo, cerca de 24 asesinatos de personas defensoras y defensores. Las cifras no varían mucho dependiendo del registro internacional. Todavía no tenemos cifras de 2025, seguramente las veremos en las próximas semanas o meses, pero definitivamente ese es un tema a tratar y un tema a seguir, que incluso se lo llegamos a cuestionar a la secretaria Bárcena, ¿no? En qué manera poder empezar a ver distinto o atender distinto este fenómeno, pero esto también va conectado con otros retos y otros frentes que tiene México. Uno, sin duda, va a ser la protección de las áreas naturales protegidas, y eso va con el presupuesto. Algo que vimos en 2025 es que por octubre estábamos muy cerca de que el gobierno mexicano aprobara el presupuesto más bajo para áreas naturales protegidas en 21 años. Afortunadamente hubo pues una especie de retroalimentación o hubo un acercamiento con organismos de la sociedad civil, y esto permitió que el Congreso corrigiera y que se hiciera un reajuste, ¿no? De cerca del 50% para sumar este presupuesto a áreas naturales protegidas. Sin embargo, algo que comentan especialistas, defensores, activistas, pues es que no es suficiente, ¿no? Las áreas naturales protegidas tienen aún una brecha muy grande en el presupuesto, y es, digamos, de los primeros frentes donde se ven estas prioridades, ¿no? Donde un gobierno realmente se ve la consistencia en sus prioridades, pues es en el presupuesto. Entonces, ese también va a ser un reto, porque las áreas naturales protegidas pues también están enfrentando las amenazas de economías ilegales, ¿no? Y un ejemplo claro que lo vimos a lo largo de 2025 y que probablemente va a seguir siendo un reto, pues fue también la minería ilegal, ¿no? Un ejemplo concreto que sucedió, que fue el tema de la minería de mercurio, ¿no? Oficialmente México no tiene registros, no está haciendo exportaciones de mercurio por ser un elemento altamente tóxico, y sin embargo
investigaciones periodísticas pudieron documentar que hay una red de mercurio que sale desde la Sierra Gorda de Querétaro y que está alimentando la minería de oro ilegal en la Amazonía, ¿no? A través de la exportación ilegal de este metal hacia países amazónicos. Entonces, vemos que eso también va a ser uno de los retos, porque al mismo tiempo que se requiere defender a las áreas naturales protegidas de actividades ilegales, pues se requiere también una mayor vigilancia, y eso pasa por tener más presupuesto para no solamente la Comisión de Áreas Protegidas, la CONAM, sino también para la autoridad que hace la vigilancia y la inspección, que en este caso es Profepa. Entonces, ese es otro gran reto que se viene para México en este año. Y pues mencionar también que están conectados con el tema de energético, con el tema de pesca y el cuidado de los océanos, porque algo que hemos visto y que fue un balance en el que fueron unánimes los especialistas, ¿no?, y expertos en este tema, es que México le ha apostado muchísimo a la economía fósil, ¿no? Es decir, la actividad petrolera, la infraestructura de gas fósil han sido prioritarias para el gobierno de Claudia Sheinbaum, algo que contrasta justamente con su formación, ¿no? Una presidenta científica, una presidenta que entiende muy bien el conflicto y la situación que implica la crisis climática actual, y sin embargo seguimos viendo que la prioridad ha sido aumentar el presupuesto a Pemex, ¿no?, argumentando un mensaje de soberanía energética, ¿no?, y al mismo tiempo ignorando las alertas socioambientales que implica, ¿no?, o también las alertas climáticas que implica seguir apostando por infraestructura fósil en medio de la crisis climática actual. Entonces, algo que también apuntan los especialistas y que va a ser muy importante en 2026, pues es eso, ¿no? Empezar a tener esa congruencia en el discurso, en la narrativa, con las acciones climáticas, porque efectivamente el gobierno de Claudia Sheinbaum sí ha sido distinto en ese sentido al mencionar la agenda ambiental, la agenda climática, la necesidad de empezar a incurrir en energías verdes, ¿no?, energías limpias más bien. Sin embargo, en las acciones lo que vemos, la prioridad va hacia otro lado. Entonces, este año va a ser clave también para empezar a ver que México se comprometa con acciones. Incluso fue a prometer a Brasil durante la COP30, ¿no? México ahí presumió normas o metas más ambiciosas, ¿no?, para 2030 en cuanto a responsabilidad climática. Entonces, en este año también tendría que empezar a materializarse, bueno, cómo vamos a empezar a hacer estas políticas públicas más reales, qué presupuesto van a contar, ¿no? Que todas estas acciones están conectadas, el presupuesto, con la prioridad energética, con el cuidado del medio ambiente, con la protección a defensores, con la pesca, ¿no?, que también de alguna forma está siendo afectada y está siendo desplazada por actividades extractivas, en este caso la extracción de hidrocarburos, principalmente en el Golfo de México. Entonces esos van a ser a grandes rasgos retos muy importantes para México en 2026. Sin la menor duda, pues Gonzalo Ortuño López, seguiremos de cerca todo esto que nos planteas como los grandes desafíos de América Latina y bueno, en particular desde luego desde México, así que seguiremos tu trabajo en Mongabey como editor colaborador de este muy importante espacio, así que bueno, pues ahí desafíos son varios. Déjame cerrar con el tema del acuerdo de Escazú, que también mencionas en la parte que tiene que ver con México, este desafío que, bueno, los expertos que han consultado ponen también foco en esto. ¿De qué va este acuerdo? Bueno, sí, muchas gracias por hacer la acotación, Carmen. Pues sí, efectivamente, el acuerdo de Escazú es este tratado que firmaron países, entre ellos México, en Latinoamérica, que buscan la transparencia y el cuidado del medio ambiente a nivel regional, ¿no? Y este tratado también lo que busca es priorizar o tratar de dar las condiciones mínimas de seguridad para las personas principalmente defensoras del territorio, es decir, quienes se dedican a defender el agua, quienes se dedican a cuidar los bosques, los ecosistemas que tenemos en el país y en la región, pues son principalmente las comunidades indígenas o comunidades campesinas quienes están en el cuidado de estos grandes ecosistemas que tenemos y claves ecosistemas que tenemos en la región. El tratado busca no solamente que ellos sean principalmente defendidos, que tengan condiciones óptimas de seguridad para poder defender este territorio, sino que también
el tratado busca que la población tenga información veraz y precisa sobre lo que ocurre con estos ecosistemas. Es decir, que si alguien quiere saber, por ejemplo, impactos del tren interoceánico, ¿no? En el Istmo, en Oaxaca, en Veracruz, pues que pueda saber, ¿no? Qué impactos tuvo, qué implica hacer los polos de desarrollo en estos lugares, ¿no? Qué actividades están teniendo que puedan, digamos, ir en detrimento de la pesca, de la agricultura, que puedan estar afectando a las comunidades cercanas. El acuerdo de Escazú pues trata justamente de eso, ¿no? Poder acercar también a la población los impactos ambientales que están viviendo día a día en nuestra región. Pues seguiremos hablando de todo esto, Gonzalo. Te aprecio muchísimo que estés aquí. Te deseo lo mejor para este 2026. A ti y al equipo de Mongabey Latam. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Al contrario, muchas gracias, Carmen, y feliz año también para Igualmente, ustedes. feliz año para ti y para Mongabey. Bueno, pues ahí está esto que es muy relevante, estos desafíos que nos cuenta Gonzalo.